enfocar el tema, ¿no? Es el castrismo y su influencia en América Latina. Son ideas generales como continentales, ¿no? Que van a tener una expresión en el Perú, pero el primer punto es que estamos en general con el movimiento comunista internacional, ante fenómenos que son internacionales, grandes olas internacionales. Y el marco en el cual se presenta el castrismo es un marco que está definido por dos grandes movimientos que obviamente también son internacionales. Uno primero es el movimiento comunista internacional, la situación del movimiento comunista internacional en los 50. Esto nos va a llevar a la última reunión, a la del maoísmo, pero hay que mencionarlo de todas maneras porque es clave para entender qué es lo que viene a pasar. El 53 muere Stalin. A continuación de la muerte de Stalin hay una lucha por el poder que dura hasta el 56. El 56 ha triunfado el muy famoso Nikita Khrushchev, y Nikita hace ese año 56 es el año en que Nikita pronuncia en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética el famoso discurso que condena a Stalin. Y ahí en realidad se abre paso a la crisis del movimiento comunista internacional, porque esa condena a Stalin será negada por el Partido Comunista Chino, será contestada por el Partido Comunista Chino, y comienza la polémica que va a dividir al movimiento comunista internacional entre maoístas y prorrusos, entre moscovitas y pequineses, comenzando los años 60. Pero es en ese marco, ¿no?, en que la unidad del movimiento comunista internacional se está quebrando, que ocurre Revolución Cubana, ocurre la emergencia de un liderazgo latinoamericano, una perspectiva latinoamericana de revolución, marxismo hablado en castellano, digamos, ¿no?, que antes no había y que, bueno, va a jugar sus cartas tomando en cuenta ese contexto especial, ¿no?, que es el inicio del quiebre, el inicio de la gran polémica ruso-china. Bueno, ese es uno. Y dos, es la descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial, los viejos imperios coloniales de las potencias europeas se van a venir abajo. En el caso del imperio inglés, de una manera un poco más negociada que en el caso del imperialismo francés. Los ingleses como que se retiran, ¿no?, que negocian y se retiran, primero en la India, luego en Egipto, luego en una serie de países del África, y los franceses más bien dan pelea y pierden, ¿no? Pierden los franceses en Vietnam, van a ser reemplazados por los norteamericanos, pero pierden los franceses en Vietnam, y luego van a perder los franceses en Argelia, ¿no?, en el Magreb, llamado Magreb, que es el norte del África, ¿no?, el norte árabe del África. Bueno, el caso es que hay descolonización. Además, los belgas se van del Congo belga, todos los que tienen algo, ¿no?, los holandeses se van de Indonesia, se vienen abajo los imperios coloniales, aparecen una serie de países nuevos. Esto es 50s y 60s, y en ese curso de un gran proceso de descolonización mundial, el gran suceso de América Latina en realidad es Cuba. Y Cuba porque tenía pues algo de colonial. Los españoles se habían ido, la guerra contra España había terminado victoriosamente a finales del siglo XIX, 1898, es la libertad de Cuba, unos 60, 70 años después de la libertad del resto de América, pero se obtiene la libertad de España, pero cae en manos de Estados Unidos, ¿no? En realidad, el año 1902, en Cuba hubo una así llamada enmienda Platt, y esa establece en realidad una suerte de protectorado, ¿no?, sobre Cuba. Y el nacionalismo cubano, que había sido pues muy antiespañol, ¿no?, una larga guerra contra España, que dura todo el XIX, ¿no?,
se traslada en el transcurso del siglo XX en una guerra nacional ya contra los Estados Unidos. La idea que Estados Unidos es un poder, una opresión colonial, ¿no? Entonces, a diferencia de América Latina, el resto de América Latina, la noción visto desde Cuba, desde adentro, es de una presencia colonial de los Estados Unidos bastante más profunda, de bastante más control de la vida económica y política del país que lo que se experimenta en otras naciones del continente, ¿no? Esto había llevado a que el sistema de partidos en Cuba sea un sistema de partidos al cual poca gente le daba esperanzas. Como que no había posibilidad de reforma dentro del sistema. Inclusive en Cuba se había formado un partido reformista llamado Partido Ortodoxo. Este partido, que era, bueno, de una centroizquierda no comunista, pero que no era pro-oligárquico ni pro-norteamericano, sino al contrario partidario de la independencia nacional y de la adopción, pues, de algunas decisiones fundamentales en forma autónoma. Ese partido, el ortodoxo, había tenido una gran figura, un doctor llamado Grau San Martín, curiosamente dos nombres muy peruanos, Grau San Martín, pero el doctor Grau San Martín había ganado unas elecciones, había sido presidente de la República electo en los años 30 y a poco golpe de Estado, ¿no? Entonces, como Allende, digamos, no lo dejaron gobernar, y cuando pudieron, poco después, le hacen un golpe de Estado y lo sacan a los ortodoxos del poder. Ahí se queda una serie de años Batista. En algún momento Batista se va, se convocan a unas nuevas elecciones, los ortodoxos vuelven a presentarse, otra vez con posibilidades. En estas nuevas elecciones, que son post Segunda Guerra Mundial ya, se presenta como candidato Fidel. Fidel fue candidato, claro, no era todavía el gran Fidel, es candidato a un puesto parlamentario de representación local, ¿no? Pero las elecciones no se llevan a cabo. Hay un nuevo golpe de Estado y el proceso electoral convocado se anula. Es en ese contexto que a una serie de jóvenes que provenían, digamos, de la oposición a estos golpes militares pro-norteamericanos, se les hace evidente que no hay solución dentro del sistema, que dentro del sistema, procesos electorales, partido ortodoxo, el partido ortodoxo debe haber sido algo, pues, parecido a lo que era el APRA de los años, realmente, que el APRA era el APRA de centroizquierda, digamos, ¿no? Antes de los grandes virajes. El APRA originaria, partido de centroizquierda no comunista, ¿no? Así era el partido ortodoxo, ahí militaba Fidel, ¿no? Y han ido dos veces a las elecciones, una vez han ganado, las otras veces iban a ganar, y la primera vez los votan apenas que habían comenzado, y la segunda vez ni siquiera se permite que el proceso llegue a su culminación. Entonces, entre la juventud cubana, comienzo de los años 50, después de la guerra, en medio de la descolonización, como estamos hablando, que esto está en toda África, todo Asia, se están liberando los países de las potencias coloniales, a estos jóvenes se les aparece que eso mismo hay que hacer en Cuba, ¿no? Liberarse de los Estados Unidos, y por la vía electoral no se puede, no permiten, ¿no? Ahí está Batista, el ejército, la oligarquía, los Estados Unidos, la embajada, y esto no se puede quebrar por la vía electoral. Entonces hay que ir por fuera, hay que ir por fuera, y eso es violencia, ¿no? Entonces montan, pues, el famoso ataque al cuartel Moncada, que va a fracasar, ¿no? Pero que es una gran experiencia. Gracias, compañero. Ya. Y es una gran experiencia. Hay bastantes muertos, ¿no? Porque es cruento. Y sin embargo caen todos presos, y sin embargo, de una manera un poco sorprendente, Batista a los 2 años los deporta.
Entonces Fidel en realidad solamente estuvo 2 años en la prisión, hubo un juicio, en el juicio fue brillante, era abogado, se defiende a sí mismo, es una figura carismática, sabe hablarle al público, hace el famoso enfoque, pues, ¿no? Un enfoque que muchas veces han empleado los revolucionarios en contexto de juicios, el enfoque de ustedes no tienen derecho a enjuiciarme, ¿no? Porque ustedes representan la corrupción, ustedes representan la falta de las leyes, ustedes representan el abuso, mientras que acá está el pueblo insurrecto, hablando, ¿no? A través mío. Entonces se defiende brillantemente a sí mismo, se convierte en una figura de mayor alcance de la que era, y a los 2 años Batista los vota a México, y ahí en México, lejos de quedarse tranquilos, bueno, Fidel y su gente empiezan a planear la invasión de Cuba, ¿no? Como todos conocemos, en algún momento se van a embarcar, el año 56, ¿no? Hacia finales del año 56, diciembre del 56, se embarcan en un yate, ¿no? Que se llamaba Granma, abuela, en inglés, ¿no? Granma. Y es un grupo relativamente pequeño, ya incluye al Che Guevara. El Che Guevara venía de Guatemala, el Che Guevara viene de la experiencia de la invasión y el golpe, ¿no? Contra el presidente progresista de centroizquierda Arbenz. El Che Guevara viene de una experiencia en Guatemala donde precisamente ha ocurrido lo mismo que había ocurrido con los ortodoxos en Cuba, es decir, que gobiernos de centroizquierda elegidos por la vía electoral habían sido derrocados por la Fuerza Armada apoyada por Estados Unidos. Entonces, entre el Che y Castro y su gente hay una buena compenetración y lo reclutan, ¿no? Además el Che era médico, y si usted pues va a hacer una guerrilla, o un médico, sanidad militar, aparece como algo pues clave, ¿no? Entonces lo reclutan. Luego es que el Che va a mostrar sus dotes ya en la guerra, ¿no? De estratega militar, ¿no? Pero por ahora es el médico. Y el grupo del Granma, que no es muy grande, como les digo, lamentablemente, bueno, la circunstancia fue que al llegar a Cuba los estaban esperando, ¿no? Se debe haber filtrado la noticia en México, cómo habrá sido pues la embajada de Cuba, la embajada de Batista en México habrá tenido algún delator, alguien habrá hablado más de la cuenta y se habrá trascendido. El caso es que los estaban esperando y prácticamente los diezman, ¿no? Si ya eran pocos, realmente un grupo muy reducido es el que logra llegar e internarse de acuerdo al plan en las montañas de la Sierra Maestra. La Sierra Maestra es una cadena montañosa que está en el oriente de Cuba, como digamos el sur de Cuba. Cuba no es una isla que esté así de norte a sur, sino como de costado. Entonces, en la mano derecha de la isla, que está más bien pegada a Haití, ¿no? Al frente está Haití. Mientras que La Habana está para el otro lado, a este lado está Santiago de Cuba. Entonces la Sierra Maestra como que rodea a Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad del país, ¿no? La Habana a un lado, al frente de Miami, y al frente de Haití, Santiago de Cuba, la Sierra Maestra. Y es ahí, en la Sierra Maestra, donde se va a librar la guerra revolucionaria, que en la práctica son 2 años, el 57 y el 58. Han llegado en diciembre del 56 y en enero del 59 será el triunfo, la entrada a La Habana. La guerra entonces es 57 y 58. Como les había dicho, yo quería completar una primera idea más o menos de redonda y les doy la palabra para iniciar nuestra conversación. Cualquier pregunta que tengan en mente ahora, adelante. Ustedes dirán. Ustedes dirán, compañero. Una pregunta. ¿Cuál es el estado de situación económica de Cuba en este momento? Se dice que Cuba en este momento era, por lo que se dice, que era el país más desarrollado de América Latina, atrás de Argentina. Y esta revolución, esto se viene abajo. Ya no es la segunda potencia, sino cae, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento de Cuba?
como que estamos saltando bastante, ¿no? O sea, estamos en el origen de la Revolución Cubana, con el interés de irnos a influencia de la Revolución Cubana, y me pides un balance general. Al día de hoy, ¿cómo está la economía cubana y qué ha pasado? ¿Por qué en 50 años ha pasado de una, digamos, buena posición económica a una mala posición económica? Es mucho pedir, pero algo, ¿ya? Es mucho pedir en el sentido que es muy temprano, ¿no? Pero algo. Mire, el tema es el azúcar. Cuba era a la época una potencia azucarera. El país del mundo donde la productividad de azúcar por hectárea era superior. Algunos otros países producen más. El Brasil, por ejemplo, la superficie sembrada en el Brasil es muy superior, ¿no? Brasil es un país inmenso. Mientras que Cuba, pues, es un país mucho más chiquito, ¿no? Pero la productividad, ¿no? El rendimiento por hectárea cubano muy elevado. Ahora, esto hacía un mercado, ¿no? El mercado norteamericano. La enmienda Platt, de la que hemos hablado, era una enmienda que lo que establecía era las cuotas que Cuba podía producir, ¿no? Y vender en los Estados Unidos. Las cuotas, cuánto puede Cuba ocupar del mercado norteamericano, el 20%, el 30% del mercado norteamericano reservado para el azúcar cubano y a tales precios. Y a cambio de eso, la enmienda Platt tenía, pues, la contraparte, y el peso de los Estados Unidos dentro de Cuba será este y aquello. Entonces Cuba, antes de la revolución, es una gran potencia azucarera, su mercado es los Estados Unidos, tiene una cuota dentro de los Estados Unidos, a cambio de la cuota, Estados Unidos tiene poder político dentro de Cuba, y una suerte de protectorado. Va a venir la revolución, y en vez, pues, de cuota vendrá bloqueo, ¿no? Entonces, bloqueo que en la práctica significa Estados Unidos impide que se comercie con Cuba, ¿no? Entonces, comparar, digamos, ¿no? 50 años de bloqueo y sus condiciones con el periodo anterior en el cual había un amo y ese amo negociaba a cambio de seguir siendo amo, ¿cuánto me puedes vender? Entonces, la comparación, pues, siempre será desventajosa. Quiero decir, con esto, que ser libre tiene algún costo, y quedando a 100 millas de los Estados Unidos, si tu mercado se te cierra, es evidente, pues, que tendrás problemas. El punto es, si quieres, el punto no es tanto ese, ¿no? Es evidente que tendrás problemas. El Estados Unidos pasa, pues, en cierto momento a bloquear a Cuba, y hasta ahora se mantiene el bloqueo, ¿no? Entonces, las circunstancias en las cuales se desenvuelve la economía cubana son diametralmente diferentes antes de la revolución y después de la revolución. Y las consecuencias de esas circunstancias son, pues, muy grandes, ¿no? No es entonces sin atender a esas circunstancias, el bloqueo o no bloqueo, la cuota o el bloqueo, que puedes hacer un juicio así como definitivo y tajante. Les iba mejor antes de la revolución. ¿Les iba mejor a quiénes? Les iba mejor a quienes manejaban la economía cubana en aquella época, ¿no? Grandes plantaciones, pocos propietarios. Estos pocos propietarios eran la élite oligárquica cubana aliada a los Estados Unidos. Los propietarios norteamericanos de ingenios azucareros eran grandes y la cuota era en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el mercado y los productores son algunos socios cubanos y otros socios norteamericanos mismos. A eso, pues, les iba muy bien, ¿no? Esos serán expropiados, y la consecuencia de la expropiación será, pues, una circunstancia económica difícil, pues, ¿no? Viene el bloqueo. Entonces, bueno,
política y economía están íntimamente imbricadas, ¿no? A veces es difícil hacer juicios así, la economía le iba mejor antes. Claro, pues a consecuencia que estaban echados políticamente, le iba mejor en las cifras, ¿no? Pero nivel de vida del pueblo, tasa... Sí, cuando ya tienes índices más sociales, ¿no? Tasa de analfabetismo en Cuba antes de la revolución, tasa de analfabetismo en Cuba después de la revolución. Cuba es conocido por ser el primer país de América Latina donde no hay analfabetismo, donde la educación es más o menos buena para todos, salud igual, ¿no? Entonces, cuando entran ya otras consideraciones más sociales, pues la revolución tiene algunos grandes éxitos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tú dirás. Buenas noches. Los planteamientos de esa época entre Mao Zedong y con los planteamientos de Nikita, él planteaba que la contradicción principal en ese momento era pueblos oprimidos y las naciones imperialistas. Pero estaba en lo correcto porque ese era un punto de batalla ahí. Y con respecto a en qué momento de Rusia apoya a Cuba. Bueno, dos preguntas, ¿no? Una primera es el debate entre los comunistas. En realidad este debate entre los comunistas es el que veremos en la reunión de la próxima semana, ¿no? El origen del maoísmo. Pero ya que preguntas, la figura es la siguiente, ¿no? El Partido Comunista de la Unión Soviética adopta la idea de la coexistencia pacífica y sustentaba la idea de la coexistencia pacífica, que el socialismo, como era intrínsecamente superior, como no había ley de la ganancia, que no había irracionalidad de la economía, como la economía era planificada, el socialismo, en el marco de coexistencia pacífica, finalmente se impondría por sí mismo. El sistema era más lógico, más racional, menos explotador, y entonces la gente estaría más contenta y el crecimiento económico sería tal, la armonía social sería tal, que se impondría por sí mismo al capitalismo. Esa es la idea que plantean en el 20 Congreso del PECUS. Mientras que Mao va a desarrollar lo que tú has dicho, ¿no? Hay una contradicción entre países atrasados, países del tercer mundo, y países avanzados. El imperialismo contra las fuerzas de liberación nacional. Es una perspectiva bastante más radical pues, que la del PECUS. Implica revolución, tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Es en el contexto de la descolonización del mundo, donde hay un montón de movimientos de liberación nacional contra las potencias imperialistas, contra los franceses en Vietnam, contra los franceses en Argelia, pero también contra los belgas en el Congo, en una serie de países del África, ¿no? De tal modo pues que, habiendo movimientos de liberación nacional, la tesis de Mao pretende hacer como un puente, ¿no?, con esos movimientos de liberación nacional y lanzarlos contra el imperialismo. Son dos concepciones pues, que se van a enfrentar en el seno del movimiento comunista internacional y que se van a partir al comenzar los años 60, ¿no? El 62 empiezan a dividir los partidos comunistas a escala internacional. Como le digo, esto lo veremos con mayor precisión porque lleva a la influencia del maoísmo en el Perú, a Bandera Roja, que aparece en el 64, enero del 64, y es el tema de la próxima reunión. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, los soviéticos en Cuba. Triunfa la revolución en enero del 59. En enero del 59, en realidad, huye Batista. El Estado cubano se desmorona.
no es que el ejército cubano pierde contra los guerrilleros, sino que entre corrupción, falta de fe, falta de apoyo político, aislamiento, repudio de la población, el ejército se desmorona, se vienen abajo y Batista huye, agarra un montón de plata y se va a la República Dominicana, agarra un avión, una avioneta y se va a la República Dominicana y chao. La noche del 31 de diciembre del 58 para el 1 de enero del 59. Y ahí se desmorona, ¿no? Entonces el movimiento 26 de julio, que era el que dirigía las guerrillas, y otros movimientos que hay, ¿no? El directorio universitario, habían otros movimientos, el Partido Comunista, que había Partido Comunista, bueno, salen a la calle, toman el poder, toman las instituciones públicas, se apoderan de las prefecturas, de las comisarías, se apoderan de los edificios públicos. El que está más cerca de La Habana, de los guerrilleros, es el Che, el que llega a La Habana es el Che, con Cienfuegos, ¿no? Y mientras que Fidel toma Santiago de Cuba, Fidel toma esta ciudad que está al sur, ¿no? al oriente en realidad de Cuba, la rodeada por la Sierra Maestra, donde él estaba operando. Es Fidel que toma Santiago de Cuba, y de Santiago de Cuba se va a La Habana. Se va a La Habana en un viaje un poco lento, va recogiendo apoyo aquí y allá, va siendo aplaudido y va como cimentando su liderazgo social, político, y llega a La Habana, no sé, 9, 10 de enero del 59. Ahora, en un primer momento, eso es un gobierno de frente único, en el cual hay un poco de todo. Y hay sectores, digamos, de centroizquierda, que en realidad serían los que Fidel mismo representaba, así como habrán militantes comunistas de un partido comunista bien ortodoxo, que muy vinculado a Moscú, y bueno, y que tiene algunos cuadros importantes que acompañan el proceso revolucionario. El secretario de prensa es del PC, Raúl Castro es del PC, y entonces bueno, hay partidarios del movimiento ortodoxo, juventudes que han sido del partido ortodoxo, que se han salido del partido ortodoxo por la izquierda, pero que son como de centro, ¿no? Son gente con perspectiva más bien democrática, y todo tipo de izquierdistas, variado tipo de izquierdistas, donde, bueno, la mayoría son del Partido Comunista, pero variado tipo de izquierdistas, izquierdistas locales también, ¿no? Izquierdistas universitarios, sin bandera muy clara en la disputa ideológica. Bueno, ese gobierno toma algunas decisiones fundamentales, la principal de las cuales, el año 1959, es reforma agraria. Y reforma agraria lleva en la contradicción con Estados Unidos, ¿no? Propietarios de grandes ingenios productores de azúcar eran empresas norteamericanas. Entonces ahí se plantea la contradicción: reforma agraria, propiedades norteamericanas, expropiación, expropiación con pago, expropiación sin pago, cuándo, bonos, se pagan, no se pagan. Ahí empieza la contradicción. Esa contradicción se va a desarrollar, ¿no? El año 59, el año 60, y va a desembocar en un plan que monta el Departamento de Estado, en realidad la CIA, y ese plan es el plan de invadir Cuba desde un país vecino. Ese plan es el que habían implementado para derrocar en Guatemala a Arbenz, y había tenido éxito. Arbenz, un presidente de Guatemala, Arbenz era alguien que había ganado unas elecciones, que era de centroizquierda, que era democrático, era tipo, ni siquiera como Allende, ¿no? Porque no lleva a los comunistas dentro de su partido, es un partido como tipo APRA más bien. Gana elecciones y hace una reforma agraria en Guatemala. Y en el caso de Guatemala era enfrentarse a esta gran empresa frutera de plátanos, ¿no? La bananera, la gran bananera United Fruit.
Y en la oposición a la bananera, en la expropiación de las tierras de la bananera, es que se monta la contradicción con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que hace es armar un grupo de gente en un país vecino y en cierto momento invaden. Apoyo norteamericano de aviones, y esa invasión va a tener finalmente éxito, ¿no? Fue dirigida por un señor Castillo Armas y finalmente derrocan pues a Arbenz. Es ahí que estaba en Guatemala el Che Guevara, casado con una peruana, con Hilda Gadea, y ellos huyen, el Che e Hilda huyen a México, ¿no? Entonces, ese plan que la CIA ha implementado, que es un plan que han experimentado en Guatemala, que ha tenido éxito, lo aplican nuevamente en el caso de Cuba, cuando a raíz de la reforma agraria se monta el mismo escenario que se había montado pues en Guatemala, el enfrentamiento con empresas norteamericanas, en el caso de Guatemala bananeras, en este caso azucareras. Gracias, señor. Pero lo mismo, ¿no? Lo mismo, muy parecido. Resulta de que viene la invasión, ¿no? Que es Bahía Cochinos, Playa Girón, y esa invasión es parecida, pues solo que a diferencia de América Central, que Cuba es una isla, entonces es una invasión que viene de fuera por barco, protegida también por aviones, y sin embargo los cubanos estaban preparados, ¿no? Estaban listos para eso, estaban alertas. Y cuando se produce la invasión de Playa Girón, inmediatamente el ejército cubano reacciona, los aísla, los derrota en una batalla de 2-3 días y finalmente los hace presos, ¿no? Hay tantos muertos y el resto quedan presos. Ese es el momento de ruptura, pues. Ese es el momento en el cual Cuba pasa de ser como un gobierno de centro-izquierda, que mantenía la negociación democrática, en el que habían varias fuerzas a la vez, pasa al otro lado, ¿no? Estados Unidos agredido, es necesario romper con Estados Unidos, y a 100 millas de Miami, romper con Estados Unidos lleva a la Unión Soviética. Porque el mundo estaba pues en el contexto de la Guerra Fría, no es el mundo de hoy, ¿no? Es el mundo de los años 50-60, en el apogeo de la Guerra Fría, cuando entre Estados Unidos y la Unión Soviética había tal tensión, las bombas atómicas están descubriéndose en esta época, ¿no? El arsenal está multiplicándose, los misiles, la bomba H, entonces la paranoia de guerra entre uno y otro, muy muy elevada. Finalmente no ocurrió, ¿no? Pero ahora lo sabemos, en aquellos días pues se vivía la tensión, ¿no? La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de tal modo que, casi por razones de sobrevivencia, ¿no? En el momento que la revolución cubana es agredida por Estados Unidos, la opción es el otro campo, ¿no? Entonces ahí viene la influencia después de Bahía Cochinos, ¿no? Bahía Cochinos sería el punto de quiebre, la ruptura ya definitiva con Estados Unidos y la invitación a los soviéticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Diga usted. Estamos más o menos a unos días de celebrarse el 52 aniversario de la fundación de la Guardia Revolucionaria. Ellos toman como referente la Revolución Cubana en todo lo que es los procesos latinoamericanos. ¿Cuál es el aporte fundamental que consideras que tuvo Cuba en los procesos que se dieron de la formación de la nueva izquierda del Perú? Bueno, sobre influencia de la Revolución Cubana en el Perú, entonces, en realidad la influencia será variada sobre varios grupos políticos que tienen la común característica que ha señalado de ubicarse fuera del espectro comunista formal, del espectro comunista oficial.
Entonces, ni con Moscú ni con Pekín, puesto que Moscú y Pekín representarían poco más o menos que lo mismo, o en todo caso muy enfrentados, pero una tradición que ha devenido en dos polos enfrentados. Esa tradición, la del movimiento comunista formal, tradicional, vinculado a un estado exterior, Moscú o Pekín. ¿Ok? Mientras que, a raíz de la Revolución Cubana, aparece primero una nueva generación, gente más joven, y en segundo lugar, gente que se ubica fuera pues, de ese campo de disputa entre Moscú y Pekín, ¿no? Más allá de la disputa entre Moscú y Pekín, cómo nos ubicamos, cómo nos reubicamos, jóvenes que nos reubicamos con respecto a la situación política de las izquierdas en América Latina. Y ahí vendrá pues una consideración esencial, ¿no? Que es la misma que se había planteado en Cuba. ¿Hay posibilidad de hacerlo dentro del sistema? Y la respuesta será no, ¿no? Es necesario guerrilla, es necesario violencia, es necesario la vía armada. Entonces la consideración de la vía armada va a llevar a una serie de experiencias en América Latina, ¿no? Concretamente en el Perú, las dos principales que nacen más de la Revolución Cubana, como conectadas a la Revolución Cubana, serán, como todos sabemos, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ¿no? Y cuyo líder, pues, Héctor Béjar, ¿no? Todavía está vivo, profesor de San Marcos, ¿no? Con un muy buen libro de memorias de la época, y el segundo, el MIR, ¿no? Quizá el más grande, más importante de los movimientos vinculados a Cuba, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que viene del APRA, ¿no? El APRA rebelde que deviene, que se transforma en MIR. Estos dos como que están conectados más directamente a Cuba, ¿no? Sus particularidades, que podemos verlas si es que hay algún interés en alguna nueva pregunta, pero están más directamente vinculados a la Revolución Cubana. Adicionalmente, en el caso peruano, habrá como una influencia más indirecta, ¿no? Menos conectada directamente, menos de gente que va y viene, sino que la influencia de la Revolución Cubana como que transforma la mente de mucha gente, y hay experiencias más locales, más peruanas, que adoptan, ¿no? Algunas ideas, algunos planteamientos, alguna postura, y en realidad estos serían los dos, en primer lugar, Hugo Blanco, ¿no? Yo mencionaría, en primer lugar, pues Hugo Blanco es antes en el tiempo, ¿no? Es el año 62, y bueno, de alguna manera también es pues lo mismo, ¿no? Una lucha campesina, tiene ingredientes pues de la lucha de Sierra Maestra, lucha campesina en las montañas, montañas selváticas además, y luego tiene pues el ingrediente bueno, en el caso de Blanco no hay guerrilla propiamente dicho, no es una lucha sindical campesina que incluye pues una cuota de violencia, porque están los campesinos tomando la tierra de los terratenientes, y toda toma de tierras tiene una cuota de violencia, ¿no? Entonces, Blanco en primer lugar, además barbudo, ¿no? O sea, ya en el terreno más bien mediático, ¿no? En el terreno de las imágenes, es evidente el parecido, ¿no? Barbudo, se hace retratar con un fusil, entrevista en caretas, ¿no? Así como tenía Fidel la entrevista en Time, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Pretende colocarse Blanco en esa ola, ¿no? Y luego BR, ¿no? BR es más partido, menos una experiencia campesina, más partido, ¿no? Se funda como partido, van a confluir gente que viene de diversas experiencias. Por ejemplo, Ricardo Letts, uno de los principales fundadores, es alguien que viene de Acción Popular, ¿no? Luego Edmundo Murrugarra me parece que tenía una experiencia más bien en el PC, ¿no? Y luego, bueno, la experiencia magisterial, Arguedas, haber conocido a Arguedas, haber estado cerca de él, y Napurí, ¿no? Entonces, son esos tres, ¿no? Que confluyen, Napurí, Letts, Murrugarra, y bueno, se forma un nuevo partido. Napurí venía del MIR, ¿no? Y originalmente había estado en la Argentina bastantes años,
en la Argentina había militado en un famoso grupo argentino filotrotskista, no trotskista de la Cuarta Internacional, pero filo, recogiendo algunas ideas de Trotsky con independencia y sin dependencia orgánica, con autonomía de la Cuarta Internacional, pero con algunas ideas de Trotsky aplicadas a la realidad latinoamericana. Ahí había sido formado Naporí por Frondizi, ¿no? Un célebre profesor y director de un centro de estudios sociales que había en la Argentina. Su hermano fue presidente. Bueno, este Frondizi, el filotrosco, es el que forma Naporí. Naporí había ido a Cuba, había hecho buenas migas con el Che Guevara y de regreso en el Perú tiene un paso por el MIR. Pero cuando el MIR ya se define por la guerrilla, en realidad Naporí o es expulsado o se aparta, pero Naporí ya no participa de la última fase del MIR cuando el MIR ya va a la guerrilla. Entonces Naporí, con un grupo de gente, porque siempre tuvo, ¿no?, una red, es uno de los que confluye con los otros dos mencionados, Murrugarra y Letts, para dar nacimiento a BR el año 65. ¿Alguna otra pregunta? Usted dirá, compañero. Habría que tomar en cuenta lo que estaba pasando a escala global. Digamos, tenemos justamente el asunto de Corea, que se está dando como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, en América Latina tenemos la experiencia de Bolivia, las guerrillas de Bolivia. Y por otro lado, la pregunta concreta aquí va a ser es, en ese momento de la guerra de la intervención a través de la playa de Cochino, ¿no? ¿Por qué es que este proyecto de la CIA, de meterse de ese modo en Cuba, finalmente fracasa? Una de las razones lo ha dicho usted, pero otra razón podría estar ligado con la posición que tuvo Kennedy en ese momento. Bueno, al terminar la guerra mundial, las potencias vencedoras tienen una serie de reuniones, ¿no?, en las cuales como que redefinen el mapa del mundo. Una reunión clave es en Yalta, en esa península del Mar Negro, ¿no?, que ahora Rusia se la ha quedado, que era de Ucrania y que Rusia se la ha quedado. Y la siguiente reunión será en Potsdam. Potsdam es como Chaclacayo de Berlín, ¿no? Berlín, y ahí había el palacio de uno de los príncipes, ¿no?, en Potsdam. Ahí es en el palacio la última reunión de Stalin, Churchill, en fin, ahí ya no va Roosevelt, ya es Truman. Pero bueno, los grandes se reúnen y redistribuyen el mundo. En esa reunión, China debería haber quedado del lado capitalista. Reconocen a Chiang Kai-shek y China queda del lado capitalista. Eso acepta Stalin. El que no acepta es Mao. Y en vez de desarmarse, desarrolla una guerra civil contra Chiang Kai-shek, 45-49, y Chiang Kai-shek colapsa. Y entonces va Chiang Kai-shek a fugar, ¿no? Abandonan China continental, se van a la isla, en ese entonces se le decía Formosa, ahora es conocida como Taiwán, ¿no? Esa isla, ahí se van los KMT, ¿no? Kuomintang, Partido Nacionalista, se van ahí. Y queda China del lado comunista. Esto es un golpe enorme en los Estados Unidos, pero enorme, y es como la cruz del presidente Truman. Truman permitió, ¿no?, que China pase al bloque comunista. Y China, pues todos sabemos, ¿no?, es el país más poblado del mundo, sumado a la Unión Soviética, que es el país más extenso del mundo. El bloque comunista se convirtió en enormemente grande y poderoso, ¿no? Superficie gigante y poderoso, pues, ¿no? Cantidad de gente involucrada, 1 de cada 3, 1/3 de la humanidad.
Y a los países China y Unión Soviética hay que sumarle toda Europa del Este, ¿no? Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, a la época Yugoslavia, Albania. Entonces, medio Europa, ¿no? Europa Oriental completo, la Unión Soviética y China. Bueno, el caso es que esto lleva a una gran reformulación del bloque capitalista, ¿no? El bloque capitalista como que ante el impacto, ¿no?, del paso de la China al comunismo, se reorganiza. Y esto es lo que lleva a la guerra de Corea, ¿no? No podía permitir Estados Unidos que la península coreana íntegra se vuelva comunista, puesto que eso significaría que estaban en la puerta de Japón, ¿no? Y como de Japón se han agarrado los Estados Unidos para tener, digamos, el punto de apoyo para el desarrollo del capitalismo en el Asia, toda la península coreana comunista en la puerta de Japón hubiera sido riesgosísimo para los norteamericanos, ¿no? Entonces, la guerra de Corea es una guerra de contención. Estados Unidos quiere evitar, ¿no?, que se le vengan encima los comunistas sobre Japón. Bueno, ese era el contexto también que lleva a la reunión de la próxima semana, ¿no? A la reunión que tiene que ver con el maoísmo, porque ahí el que va a sostener a Kim Il-sung, el que va a sostener a los coreanos del norte, no será la Unión Soviética, será China. El hijo de Mao, ¿no? El hijo de Mao muere en la guerra de Corea, ¿no? El hijo de Mao es el que está comprometido directamente, y un famoso general, un mariscal, ¿no?, que luego tiene una participación en la Revolución Cultural. Bueno, el caso es que ese es el contexto, ¿no?, a nivel internacional. Y ya que preguntas por América Latina, Bolivia, en Bolivia pues también hubo revolución, fue el año 54, una revolución curiosa también, ¿no?, dirigida por un partido tipo APRA, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, con participación de trabajadores, con alianzas entre obreros y campesinos, con fuerza del proletariado minero, con una gran central de trabajadores mineros y con movimiento campesino también organizado. Y ahí una fuerte participación del ejército, ¿no?, destrucción del viejo ejército oligárquico, aparición de un nuevo ejército y una revolución singular en América Latina, muy cerca del Perú, pues en la puerta del Perú. Va a tener influencia sobre el Perú, ¿no?, sobre el movimiento campesino, sobre la sierra, sobre los grupos políticos, y es uno de los grandes factores, ¿no? No solamente entonces será Revolución Cubana a partir del 59, sino el proceso boliviano, ¿no?, que es un poco antes y que igualmente influye en un cierto despertar de la izquierda en el Perú. Ese despertar de la izquierda en el Perú es después del 56. Hasta el 56 el liderazgo del movimiento popular lo ha tenido el APRA por más de 25 años. Pero el 56 los apristas votan por Prado. Y votan por Prado y se establece el así llamado gobierno de la convivencia. Es la reconciliación del APRA con una fracción de la oligarquía, la convivencia con la fracción pradista de la oligarquía. Entonces, en ese momento que el APRA va a la derecha, ese es el gran viraje del APRA, pues. Si el APRA hace algún gran viraje a la derecha, ese es el momento, el 56. Al ir el APRA a la derecha el año 56, deja un campo libre a la izquierda. Y ese campo libre a la izquierda es el que van a aprovechar todos estos movimientos de los cuales estamos hablando. Tanto el Partido Comunista, como los primeros maoístas, como los grupos de nueva izquierda. Aprovechan que el APRA ha ido a la derecha y al hacerlo ha dejado un campo abierto, un vacío, ¿no? Ese vacío va a ser cubierto por la izquierda marxista, que le empieza a quitar al APRA los sindicatos, y ese es el trabajo del PC, ¿no?, el movimiento campesino, que será inicialmente de los maos, y luego las juventudes, la universidad, las juventudes, ¿no?,
Y dentro de las juventudes, los guerrilleros, pues, ¿no? Los guerrilleros eran todos jóvenes, ¿no? Entonces, ese es el contexto en realidad, ¿no? Entonces, de fuera viene influencia de la Revolución Boliviana, de la Revolución Cubana, y aquí dentro el contexto está definido por lo dicho, el giro a la derecha del APRA y la existencia de un vacío, de una oportunidad que va a ser cubierto por la izquierda marxista. Entonces la izquierda marxista, después de la segunda parte de los 50, tiene un gran despertar, ¿no? Sí. Ahorita le contesto a él y te doy la palabra a continuación. En el APRA, la juventud va a oponerse al viraje a la derecha, o sectores de la juventud, parte de la juventud, se va a oponer al viraje a la derecha. Ese sector de la juventud está conducido, bueno, por un grupo, ¿no? Tienen un grupo bueno, de dirigentes sólido, pero entre ellos el más destacado es alguien muy importante, Luis de la Puente. Él era trujillano, era abogado, interesado en temas agrarios, ha participado en una serie de movimientos campesinos, ha estado del lado de tomas de tierras, de pliego de reclamos, y tiene una peculiaridad, además de ser muy buen orador, de ser alguien carismático, tiene una peculiaridad que era importante en el APRA, era sobrino de Víctor Raúl. Y entonces, de alguna manera, por esta cosa dinástica pues, que hay en nuestros partidos latinoamericanos, era visto como uno de los posibles herederos, pues, ¿no? Entonces, el pleito interno es muy costoso dentro del APRA, ¿no? Y bueno, viene ya Revolución Cubana y los votan, pues, ¿no? Los expulsan en una conferencia el año 59 y inicialmente forman el APRA rebelde. Son la única ruptura realmente que ha tenido el APRA, que forma un partido estable, ¿no? Porque después hubo algunas otras, la de Tausen, pero Tausen duró poquito y finalmente se disolvió, mientras que el APRA rebelde logra salir ordenadamente con una estructura de cuadros a nivel nacional, mantenerse un periodo, y en ese periodo es que abren relaciones con Cuba, ¿no? Abren relaciones con el mundo exterior, no solo con Cuba, tienen relaciones también con China, con Vietnam, con Corea del Norte, pero con Cuba, ¿no? Principalmente, ¿no? En castellano, pues, ¿no? Y dado ello, bueno, se van a cambiar de nombre, que es una definición fundamental, ¿no? Abandonan los principios ideológicos del APRA y adoptan el marxismo, ¿no? Y ahí, cuando adoptan el marxismo, es ya la transformación en MIR. Esto es ya comenzando los años 60, ¿no? En el transcurso de los años 60, y va directo a la guerrilla del año 65. Sí, 64. Sí. Malpica y Vallerrestra venían del APRA. Malpica era el único diputado que tenía el APRA rebelde. Presenta una primera ley de reforma agraria que es bien importante. Presenta el libro, la primera versión de ese libro de Los Dueños del Perú. Y Vallerriestra luego va a regresar pues al APRA, ¿no? Vallerriestra, que se había salido con esta gente, la que estamos hablando, de la Puente, Malpica, etcétera, va a regresar al APRA años después, y dentro del APRA parece ser que Haya de la Torre, bueno, nunca le volvió a tener confianza, ¿no? Le evidenció en alguna oportunidad el grado de desconfianza que le tenía, porque lo nombraron las bases candidato a un puesto en Lima, parlamentario de Lima, y a la hora que lo iban a proclamar, el mismo día que lo iban a proclamar ahí en Alfonso Ugarte, le bajó el dedo Haya y nombró a otro. Y le dijo, ¿no? Para que te acuerdes que no se puede abandonar sin costo. Entonces, Vallerriestra también estaba, ¿no? Era parte del grupo que se sale, que es expulsado, ¿no?
1959, cuarta conferencia nacional del APRA, ahí es que son expulsados de la Puente y quienes van a formar luego el APRA rebelde, luego MIR. ¿Tú dirás, compañera? Buenas noches. Quisiera saber cómo este movimiento obrero recibe la Revolución Cubana, cómo se manifiesta la influencia a través de consignas. Yo supe que muchos dirigentes sindicales viajaban a los países como Cuba, para nutrirse, para hacer parte de escuelas sindicales. Y quisiera saber cómo esa influencia se manifestó acá a través de consignas. Bueno, habría que ver cuándo también, ¿no? Porque por ahora nos movemos en un periodo como inicial, ¿no? Los años 60, cuando se forma BR, cuando la experiencia de Blanco, cuando la experiencia del MIR y el ELN, es los 60, primer lustro, ¿no? Blanco es 62, 63, las guerrillas son 65, BR 65, es el primer lustro, y estamos moviéndonos en el comienzo de los años 60. Luego, pues, la Revolución Cubana, el Estado cubano va a tener larga influencia, y en ese momento es que va llegando a todos los sectores de la sociedad. Por ahora, en este periodo que nos movemos, comienzo de los 60, ¿no? La revolución ha sido el 59, en lo fundamental es a políticos y a políticos candidatos a guerrilleros, ¿no? Ahí va el eje de la influencia. Ahora, por el lado del movimiento sindical, este es un periodo extraordinariamente interesante, porque es el periodo, empata con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? En que los sindicatos se autonomizan del APRA. Uno tras otro se van desafiliando de la CTP, de las federaciones apristas, y van siendo en realidad el espacio privilegiado de trabajo del PC, ¿no? El Partido Comunista, el oficial, el pro-Moscú, si por algo se caracteriza en este periodo es por su especialización en el trabajo sindical, ¿no? Don Jorge del Prado escribe varias cosas, ¿no? Sobre Mariátegui, tiene una serie de libros, pero el libro más conocido de Jorge del Prado, ustedes saben cuál es un manual de sindicalismo, que tiene N ediciones. Ese manual de sindicalismo, yo tengo un ejemplar en mi casa, te dice todo, cómo debes organizar un sindicato, cómo debes inscribirlo ante el Ministerio de Trabajo, cómo se escribe un pliego de reclamos, cómo se negocia, en la eventualidad de una huelga, cuáles son los pasos, cuántos días antes, la prefectura. Todo es un manual. Y eso era intensamente leído, ¿eh? Por eso es que tiene N ediciones. Entonces, este es un periodo, 60s, de organización de sindicatos y a la vez de paso de sindicatos de liderazgo aprista a de liderazgo de izquierdas, en todas partes, en las minas. Toquepala, por ejemplo, tenía dirección aprista, pasa a ser dirección de izquierda, en todas partes. Entonces, yo diría que por ahí va, ¿no? Antes que por una influencia directa de compañeros sindicalistas que hayan ido a Cuba, que hayan recibido algunas consignas nuevas, es la influencia general, ¿no? El proceso de la Revolución Cubana estimula el paso a la izquierda de una serie de fuerzas que antes estaban ancladas en el APRA, y ese paso a la izquierda tiene, entre otros componentes, un componente grande en el sindicato, en los sindicalistas, en los obreros, y bueno, entonces de ello viene la CGTP, ¿no? Antes de la CGTP hay un comité de coordinación, ¿no?, que forman los comunistas para ir como recibiendo a las federaciones y sindicatos que vienen saliendo de los espacios organizativos liderados por el APRA, y ese comité de coordinación se transforma en CGTP el año 68, antes incluso del golpe de Velasco, ¿no? La CGTP es poco antes del golpe de Velasco, será reconocida ya con el gobierno de Velasco, como formalmente por el Ministerio de Trabajo,
pero el Congreso de Reconstrucción, en realidad de la CGTP, no, porque la CGTP originaria, fundada por Mariátegui, había desaparecido en la represión de los 30. Entonces, en resumen, el periodo es de intensa organización sindical, de mucho trabajo de las militancias de izquierda en la organización de sindicatos y de constitución de nuevas organizaciones y de ruptura con la hegemonía prista, de tal modo que los 60 son años como de fuego para la izquierda en los sindicatos, ¿no? Hay un bastante buen libro con la perspectiva del PC, ¿no?, escrito por Gustavo Espinosa, precisamente sobre sindicalismo de los años 60, ¿no? Tú dirás, Ricardo. Buenas noches, Tony. Si pudieras contextualizarnos un poco más el mundo rural peruano de esos años, 50, 60, porque, si mal no recuerdo, los analfabetos no tenían participación política y me da la impresión los partidos políticos de la izquierda eran más bien castellano hablantes. Si había allí una suerte de desencuentro, de algo que no, un punto ciego, digamos, en la izquierda de la época, un comentario, por favor. ¿Tú dirás? Ajá. También hay otro contexto, que es el tema de Vietnam, toda la experiencia, ¿no?, de la guerra irregular, de la guerra campesina, de la guerra en el escenario, de la guerra de guerrillas, que tiene un impacto a nivel mundial, no solamente ya es un escenario como explicaban de la guerra de Corea y los intereses que estaban muriendo. Y el otro aspecto que hay que ver es la relación de la influencia norteamericana por el periodo de Kennedy, que plantea lo de la Alianza para el Progreso y que se caracteriza por una especie de desarrollo más capitalista, y entonces hay un freno en el sistema terrateniente del harmonalismo, un poco un bloqueo al desarrollo capitalista en América Latina, por el Perú completo. Y eso tiene que ver con el modelo que adopta, ¿no es cierto?, que es el de se inicia todo el periodo de la sustitución de importaciones y del desarrollo de una industria de ensamblaje, manufactura, que también facilita o posibilita el desarrollo del sector obrero, de la industria, de la organización sindical. No es solamente el sindicato como sindicato, sino que hay un escenario también en la economía y en los modelos que permiten, que facilitan la expansión de la organización gremial. Y el otro tema, el tercero, es la migración masiva, la migración permanente hacia las ciudades que crecen y que fortalecen también el movimiento urbano, vecinal, y la organización, se diversifica la organización de los sectores populares. Ya no es solamente el sindicato, ya no es solamente la clase obrera, sino la clase obrera liderando todo un espacio, todo un periodo, todo un escenario de diversos actores que van articulándose a esa experiencia de liderazgo de movimiento obrero. Okay. Eso fortalece más la CGTP y también en la recomposición de la CGT. Quería avisarle algo que ya la mayoría se han dado cuenta, ¿no?, de que hay café al fondo y que, como no vamos a interrumpir, y es gratuito, quien quiera servirse, pase, y acá vamos como se sirven, regresan acá. No vamos a hacer un break, ¿no?, formal, sino vayan y sírvanse los que tengan interés. Ya, voy a contestar las preguntas que han formulado, que son complejas, que tienen que ver con temas un poco diferentes y que se mueven a planos también distintos. Un primer asunto es
los Estados Unidos, ¿no? Segunda vez que me preguntan por Kennedy. La vez pasada se me pasó y no contesté nada sobre Kennedy, pero ya que vuelves a mencionar a Kennedy, es como un personaje fundamental, ¿no? Y yo acá lo que quisiera decir es lo siguiente, ¿no? Si pensamos en la Guerra Fría en su conjunto, ¿no? Empieza después de la Guerra Mundial, el año 48, cuando viene esta figura de la cortina de hierro, termina a finales de los años 80, el 89 es que se cae el muro de Berlín, el 91 se disuelve la Unión Soviética. Entonces hay un arco de unos 50 años, ¿no? Si pensamos en ese arco de 50 años, al final gana Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética se disuelve. La pregunta es un poco, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la causa principal, la causa esencial, la causa fundamental? También lo vamos a ver un poco más en extenso la próxima semana, pero guarda relación con algo que no le ocurre al campo capitalista, que es el campo comunista se divide irremediablemente y con tremendo rencor entre Moscú y Pekín. Y en cierto momento Estados Unidos la ve, pues, es el presidente Nixon, que algunos de ustedes recordarán, otros sabrán los jóvenes por información, viaja a la China, hay este famoso encuentro con Mao, y a partir de ahí Estados Unidos logra pues enfrentar a Rusia con China. Y ese es el punto de apoyo sobre el cual Estados Unidos va a mover en el largo plazo, ¿no?, sus fichas. Ahora, ¿eso significa que en Estados Unidos no han habido cambios de línea? No, significa que los cambios de línea en Estados Unidos, que los han habido, han sido consensuales, que no han implicado conflictos y rupturas dentro del campo liderado por Norteamérica. Norteamérica ha guiado a Europa Occidental y no ha habido una gran crisis entre uno y otro, como la que hubo entre Rusia y China. Ahora, Kennedy, ¿no? Kennedy es el gran cambio, pues, estás bien diciendo, ¿no? Con Kennedy viene la Alianza por el Progreso, viene el fortalecimiento de opciones como de centro reformista. Digamos, pensemos en Fernando de la Hunde. ¿Fernando de la Hunde acaso era de derecha proligárquica? No, no era, pues. Fernando de la Hunde era reformista con respecto a la derecha oligárquica. ¿Y acaso era izquierda? No tenía nada de izquierda, no tenía nada de marxista, no tenía ni un pelo de izquierdista. ¿Qué era? Era pues el hombre Kennedy acá, ¿no? Era eso, la Alianza por el Progreso, una opción de centro reformista, de ir progresivamente borrando los rasgos oligárquicos de la sociedad, modernizándola, haciendo una reforma agraria controlada, haciendo un desarrollo industrial por sustitución de importaciones, una política moderada de ir industrializando progresivamente el país, sin romper con la oligarquía, sino progresivamente quitándole una y otra privilegio y sin abrirse demasiado hacia la izquierda, ni mucho menos. Entonces, Kennedy y lo que esto significa en los años 60 son la gran opción, pues, ¿no? Es el punto de vista de los demócratas en Estados Unidos, no de los republicanos, ¿no? Tendrá tremenda influencia no solo en el Perú, en toda América Latina. Piensen en Chile, los demócratas cristianos chilenos, Frei, eso es lo mismo, ¿no? Y lo mismo habrá en todas partes, ¿no? Entonces es un ciclo de gobiernos de centro reformista en América Latina, desarrollistas, basados en el modelo de sustitución de importaciones, que promueven reformas agrarias controladas y moderado, y un programa general, políticas públicas moderadas, ¿no?, de cambio moderado, de cambio controlado. Bueno, ese gran cambio que hay en Estados Unidos va a durar, ¿no?, un tiempo, y luego van a venir nuevamente los republicanos, eso es con Nixon, y luego van a venir nuevamente los demócratas, y hay como vaivenes, pero esos vaivenes son sin ruptura, ¿no? La idea clave a retener del campo capitalista es que sin ruptura interna, en medio de bamboleos, pero sin ruptura interna. Y que uno de los bamboleos es la postura de Kennedy, ¿no?
como la más característica de los años 60 en toda América Latina. Su mecanismo fue la Alianza para el Progreso. Sí tuvo algo que ver en el fracaso de Playa Girón, en el sentido que ese plan que había hecho la CIA para invadir Cuba desde el exterior, lo habían hecho la CIA en época de Eisenhower. Y cuando entra Kennedy lo hereda, y Kennedy lo deja hacer, pero cuando le va mal, le retira apoyo. Si hubiera estado Eisenhower, probablemente hubieran bombardeado Cuba, ¿no? Él le quita apoyo y no interviene el ejército norteamericano, ¿no? Deja que los gusanos se empantanen. ¿Va? Perdieron, chao. Entonces, sí tiene algo que ver Kennedy en el fracaso de Playa Girón. Dejo ahí a Kennedy y en realidad me han preguntado por dos temas más. Un tema que es el campesinado, y aquí está Andrés, ¿no? Andrés Luna, y quizá él sabe mucho más de esto y podría pasar a responder la pregunta, pero con los menores conocimientos que tengo del tema y contestando a la inquietud de Ricardo, yo diría que sí, ¿no? En el sentido, la pregunta es si la mayor parte de los partidos de izquierda de la época son castellano hablantes y que no tienen, bueno, ni el manejo de la lengua, ni el manejo de la cultura andina, ni el manejo de las lenguas indígenas, ni el entrenamiento, digamos, en la cultura andina suficiente como para tener una relación empática con los líderes campesinos naturales. En general sí, ¿no? O sea, si uno piensa en quiénes eran los dirigentes del MIR, quiénes eran los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, Béjar, Javier Heró, por supuesto, ¿no? Javier Heró viene del Markham, ¿no? Entonces, y de la Universidad Católica. Entonces, bueno, sí, ¿no? O sea, ahí no había ese puente al cual estás refiriéndote, y probablemente al no haber ese puente, si por el contrario, como dos orillas sin conexión, es que no habrá diálogo entre guerrilleros y campesinos, ¿no? Que habrá un precario diálogo entre guerrilleros y campesinos. En ese terreno quizá pues la excepción es Blanco, ¿no? Blanco, por el contrario, es quechua hablante, viene de Paruro, tiene una historia de vida, pues, ¿no? Vinculada al movimiento campesino, y luego cuando va al Valle de la Convención está invitado por los dirigentes del sindicato, ¿no? De la Federación de Campesinos de la Convención Hilares, a quienes ha conocido en la cárcel, ¿no? De tal manera pues que Blanco quizás sería la excepción al punto que estás planteando, ¿no? El punto que estás planteando como que no hay un diálogo, son dos culturas diferentes, sí, pero dentro del marco de organizaciones influidas por la Revolución Cubana en general, la experiencia de Blanco yo la pondría como excepción a una línea general que tú bien estás describiendo. Por otro lado, en la época movimiento campesino no es solamente movimiento comunero de la Sierra Sur, movimiento, digamos, campesino propiamente dicho, sino que hay bastante proletariado agrícola, ¿no? Y que el proletariado agrícola en los años 60 tiene una enorme trascendencia. Son los sindicatos, pues, azucareros, también en el algodón, de tal forma que movimiento sindical campesino costeño, azúcar y algodón, y yo le daría su peso, ¿no? En el balance de movimientos campesinos en el Perú de 50s y 60s, y ese movimiento sindical campesino costeño, azucarero y algodonero es en castellano. De tal forma que ahí no hay pues la barrera que estás mencionando. La experiencia de La Puente como abogado de movimientos rurales es más bien ahí, ¿no? En el azúcar, ¿no? Entonces eso sería una segunda relativización de tu idea general. Un componente del campesinado es el proletariado agrícola de la costa, y al ser en castellano sí tuvo un diálogo con estos dirigentes guerrilleros de los cuales estamos hablando. El caso de La Puente sería pues como el ejemplo a relucir de esta afirmación.
Bueno, ese es un segundo punto, ¿no? Campesino y guerrillero. Y el tercero que estás mencionando es migraciones. Es completamente cierto. Después de la Segunda Guerra Mundial, años 50, años 60, 70, incluso 80, vienen 30 o 40 años seguidos en los cuales hay una enorme migración campo-ciudad, que se forman en las ciudades las barriadas, que se decía pues en esa época el término barriadas, hoy día ya no se emplea, ¿no? Ahora son Lima Sur, Lima Norte, antes fueron los conos, pero en la evolución de la palabra, la originaria pues era barriada. Y bueno, esto es 50s y 60s, los grandes años, ¿no? Los años de debut, ¿no? 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de factores que traen a la gente del campo a la ciudad. Los que estudian estas cosas suelen distinguir entre factores que expulsan a la gente del sitio original, es decir, factores que te sacan del campo, y otros factores que atraen a la gente al lugar de destino, es decir, que ofrecen las ciudades, que permiten que gente que se quiere ir del campo se vaya a la ciudad, ¿no? Entonces se estudian factores que se llaman de expulsión y factores de atracción. Sin meternos realmente en profundidades, es el atraso, ¿no? El atraso de las zonas tradicionales, el fracaso de la hacienda, ¿no? La hacienda semifeudal se viene abajo, y las ciudades, por otro lado, pues es la modernidad, el trabajo capitalista, el salario, la posibilidad de darle a los hijos mejor educación, mejor salud, y se mueven masas de gente, ¿no? Que van a cambiar definitivamente el rostro del Perú, que van a formar un Perú urbano, el Perú que conocemos ahora, pues no, el Perú que conocemos ahora es hijo de las migraciones. Es un Perú urbano, es un Perú cholo, que ha cambiado el perfil de clase, las ciudades ya no son las mismas, ya Lima Ciudad Jardín ya fue. ¿Cuándo fue? A raíz pues de las migraciones, ¿no? Entonces, el fenómeno social más importante del siglo XX es el que estás relevando tú, compañero. Tú dirás, compañero. Volviendo a lo de Cuba, la pregunta concreta sería esta: ¿por qué es que el imperialismo fracasa? Porque la gente no siempre puede hacer lo que quiere, y es un choque de voluntades. Entonces, yo diría algo así como lo siguiente: los revolucionarios cubanos no tenían una definición por Rusia, no tenían una definición por la Unión Soviética, no eran marxistas. Alguno, ¿no? Por ahí Raúl, no me acuerdo exactamente ahora el nombre de jefe de prensa y propaganda, pero ese también era del PC. Hay algunos nombres, ¿no? Pero el grueso, y Fidel mismo, pues digamos, ¿no? El caudillo, no lo era, ¿no? Ahora, sin embargo, eran nacionalistas, querían tener decisiones autónomas, querían que Estados Unidos no los gobierne como había venido siendo desde la independencia de España hasta ese día, y habían vencido, se habían impuesto, habían hecho una guerra y habían ganado. Y entonces llegas al poder en esas circunstancias y te quedan dos opciones: o me echo o asumo mi victoria. Y asumir mi victoria es asumir mi autonomía. Quiero yo ser independiente. Y en ese camino de querer ser independiente chocan pues con Estados Unidos. Hacen su reforma agraria, la reforma agraria recibe una enorme hostilidad del Departamento de Estado, viene una gran presión, siguen adelante porque quieren pues heredar los frutos de su propia victoria. He ganado, quiero ser autónomo, quiero tomar decisiones independientes y propias, y Estados Unidos te monta una invasión y como ya estás alerta, la derrotas. En ese momento, en medio de la Guerra Fría, no te queda pues más que el otro lado, si quieres sobrevivir. Y sí quería pues sobrevivir, prueba que ha sobrevivido hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasa el imperialismo? Porque se encuentra con otra voluntad, y esa otra voluntad lo que quiere es heredar el fruto de su propia victoria, que es la autonomía. Y al llevarlo a la práctica, no le queda a ese grupo de gente que son los castristas más que inclinarse por la Unión Soviética.
habiendo Unión Soviética, ahora no lo hay, entonces encuentran un espacio para sobrevivir. Y eso hace que Estados Unidos pierda, pues, ¿no? Usted dirá, Rolando Rojas. Tony, si no me una pregunta, ¿cuál es el papel del Partido Comunista de Cuba frente al movimiento del 26 de julio? Si no me equivoco, tiene una posición inicialmente contraria a Fidel, el movimiento de Fidel. Y si no me equivoco, llegan algunos de los miembros del Partido Comunista durante el primer gobierno de Batista, algunos llegan a ser senadores. Ministro, ¿no? Sí. Ya. Y uno de ellos, o uno de los jerarcas del Partido Comunista que participó como ministro, va a ser luego también alto funcionario del gobierno. Rodríguez, pues. Okay, ya. Rodríguez. Bueno, a ver si nos cuentas un poco sobre eso. Y la segunda cuestión, ¿cómo se produce esa conversión, digamos, o lo que significa esa conversión del Frente Único o la refundación que hace Fidel del Partido Comunista, ¿no? Cuando él ya se hace, digamos, el PC comunista, cubano. Bueno, el Partido Comunista Cubano, ¿no? Años 30, años 40, años 50, es un partido relativamente fuerte en Cuba. En comparación a otros partidos comunistas, digamos que es un partido que tiene influencia en general sobre América Latina, y que tiene adentro un aparato más o menos bien montado que diversas represiones no logran destruir, logra sobrevivir a varias represiones bien fuertes que hay, volver a sacar cabeza, está presente 30, 40, 50, cuando tú comparas con el PC peruano. En este periodo el PC cubano es mucho más fuerte relativamente hablando. El PC peruano está muy disminuido en contraste con el APRA, que aquí es largamente el liderazgo. En Cuba no. El Partido Comunista cubano está en la lucha, es una de las fuerzas presentes y bueno, está bien organizado. Tiene un líder de talla continental y van a seguir a Browder, que es este dirigente del Partido Comunista norteamericano que en el curso de la Segunda Guerra Mundial desarrolla la tesis del apoyo a Estados Unidos, ya que Estados Unidos va con Rusia contra nazis y fascistas. En la lucha contra el nazifascismo hay que apoyar a Estados Unidos. Con ese argumento, el Partido Comunista norteamericano, un señor Browder, desarrolla una campaña, una influencia en toda América Latina. Tiene sus partidarios en el Perú, pues, ¿no? Y tendrá sus partidarios en Cuba. El Partido Comunista Cubano muy influido por Browder. Ahora bien, cuando dices que un comunista que es Rodríguez fue ministro de Batista, primer gobierno, hay que recordar que el primer gobierno de Batista no fue pues como el segundo gobierno de Batista. El segundo gobierno de Batista más bien a la derecha. El primero no había sido tanto, el primero había sido un golpe de el ejército. Batista además había sido sargento, ¿no? Que vota a un dictador, a Machado. Y bueno, este dictador era un dictador asesino, corrupto. Entonces el primer golpe de Batista tiene pues un perfil un poco diferente, ¿no? Siempre es un militar abusivo, todo lo que quieras, pero al comienzo del primer gobierno de Batista el PC apoya. Eso es un hecho. Avanzados los años, cuando viene lo de Sierra Maestra, lo del Granma, el movimiento 26 de julio, el PC lo ve con malos ojos,
como estás bien diciendo, acusa a Fidel de blanquismo, por Blanqui. Auguste Blanqui era un revolucionario francés de la época de Marx, ¿no? que era partidario pues del putsch. Un grupo de revolucionarios bien compenetrados y bien valientes asaltan el poder, toman las instituciones públicas y desde ahí hacen una revolución, y entonces era como mal visto el blanquismo, ¿no? Sin participación del movimiento popular, sin preocuparse por organización de masas, sino un grupo de gente decidida que se manda con todo. El blanquismo. Entonces acusa el PC a Fidel cuando ya está en la Sierra Maestra. Claro, el Blanqui era pequeño burgués, pues la idea de un grupo de pequeños burgueses que se mandan a la conquista del poder como a la desesperada, sin apoyo de masas. Entonces acusan explícitamente a Fidel, al movimiento 26 de julio, pero no son todos. Dentro del Partido Comunista, después de la Guerra Mundial, el brauderismo ha quedado muy mal, van perdiendo posiciones los viejos dirigentes, y hay comunistas que van pasando, en el transcurso de los 2 años de la guerra, van pasando a trabajar con Fidel. El mismo Rodríguez, el mismo que había sido ministro, ese es el que viaja a Sierra Maestra, pues. Ese es el que entra a Sierra Maestra, tiene una entrevista con Fidel, y ahí hay un pacto, ¿no? Entonces, en cierto momento de la guerra revolucionaria, si no todo el PC, por lo menos parte significativa de ello, ya se vuelca con Castro, ¿no? Dentro, además de el grupo originario de Castro, hay varios marxistas, ¿no? Está Raúl siempre estuvo con el PC, ¿no? Y luego está el mismo Che, ¿no? Porque el Che no será vinculado a Moscú, no será PQ, ¿no? Pero el Che era marxista, pues, ¿no? El Che está por China, por Argelia, el Che está por la guerra revolucionaria, ¿no? Entonces, dentro del grupo original de Fidel, bueno, Fidel es como un poco más de centro, ¿no? Ortodoxo al fin y al cabo, pero dentro del grupo, dentro del núcleo revolucionario, hay algunos ya vinculados a Moscú desde el comienzo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Usted dirá, compañero. En 1967, en La Habana, hay una reunión que se llama SPAN, las organizaciones de solidaridad con los pueblos de América Latina, África, bueno, África hacia América Latina. Ahí asiste, entre otros, el brasileño Maringuera, ¿no? Que después saca un libro que se llama Mini Manual del Guerrillero Urbano. Esa reunión, ¿qué influencia, qué dejó, porque tuvo que trajo? O sea, mira, guerrillas en América Latina inspiradas por Cuba, habrá en casi todos los países de América Latina, como todos sabemos, ¿no? Y en diversos ciclos. En el caso peruano, como conocemos también, pues, ¿no? Es 63 y 65. 63 la primera intentona del ELN, Javier Heró, ¿no? La muerte de Javier Heró. Y 65 la guerrilla de mayor envergadura, la del MIR, y un nuevo intento del Ejército de Liberación Nacional en la provincia de La Mar, en Ayacucho, que también fracasa, ¿no? Esto ha comenzado en junio del año 65, el levantamiento del MIR, el del Ejército de Liberación Nacional poco después, me parece que es septiembre del 65, digo, y ya para diciembre del 65 los guerrilleros han sido derrotados en todas partes, ¿no? De tal forma que es relativamente breve, ¿no? 6-7 meses del año 65 que dura la experiencia guerrillera. Ahora, a continuación del 65 al golpe de Velasco, 3 de octubre del 68, en el Perú no hay experiencia guerrillera nueva, ¿no? No hay condiciones. Más bien los partidos están en otra, ¿no?
los mismos partidos de la izquierda, de la izquierda, de la nueva izquierda, están en otra, ¿no? Entonces, no habrá, digamos, de parte de Cuba una influencia nueva hacia guerrilla en el Perú segunda parte de los años 60. Y cuando viene el golpe de Velasco, menos, ¿no? Porque el golpe de Velasco, pues, al toque es la nacionalización de la IPC y pocos meses después es la reforma agraria. La nacionalización de la IPC, como ustedes recuerdan, 3 de octubre el golpe, la nacionalización de la IPC 9 de octubre, 6 días después. Y reforma agraria es 24 de junio, 6 meses, 7 meses, 8 meses quizá después, pero en el primer ciclo, ¿no?, del gobierno de Velasco. Ante esa realidad, a mí me parece claro que Cuba se da cuenta que tiene un potencial aliado en América Latina y empieza de parte de Cuba más bien una política de alianza, ¿no?, con Velasco, de búsqueda de una alianza política, diplomática, de posicionar Cuba y Perú dentro del mismo campo, de acercarse, incluso de excusarse, porque en los papeles de Velasco queda claro que la embajada cubana se excusa por el apoyo a los guerrilleros, ¿no? Entonces, sea como fuere, una vez que Velasco está en el poder, Cuba pasa a tratar de llevarse bien con Velasco y con el Perú Estado, ¿no?, con el Perú oficial. Ya no habrá entonces hacia guerrillas un nuevo impulso que venga de Cuba, ¿no? Por supuesto, pues fruto de lo cual el PC apoya a Velasco, pues, ¿no? Sí, no sé cuál de los tres, pero en orden, pues, uno por uno. Un par de preguntas. La primera, Vargas Llosa escribe la historia de Maica, una historia de un lanzamiento también, pero que es anterior, inclusive me parece a la Revolución Cubana. La pregunta era si por parte de un miembro del partido, de uno de los grupos troquistas de los 50, de Maica, Jauja, me parece que al parecer sí tiene cierto contenido histórico, que se inventó de lanzamiento que termina fracasando. Era saber si efectivamente esa novela tiene un contraste con la realidad. Y la otra es si es que en los 60s, entre los movimientos de izquierda en el Perú, se hizo la diferenciación de la realidad peruana respecto al gobierno que se tenía en el Perú, cuando ya entra Belaúnde, a la realidad cubana batista, ¿no? Si hubo ese debate, si simplemente para todos era considerado lo mismo la derecha, la monarquía y por lo tanto también se derrotaba. Y ya, ¿podríamos recoger las 3 preguntas, por favor, para poder dar una respuesta más integral, más rápido? Sí, en cuanto a... Mi pregunta iba dirigida al tema de, por ejemplo, cuando fuimos a la Revolución Cubana, se da un enfoque bien fuerte a que son los guerrilleros los que llevan a cabo esta victoria. Pero parece, por mi punto de vista, a veces, que Cuba tenía las condiciones en las cuales los sindicatos, los movimientos urbanos, básicamente de estudiantes, dieron un apoyo en el cual me parece que a veces el Che no había conocido ni siquiera La Habana, no los tomaba en cuenta y tenía como una desconfianza con estos grupos que se ve cuando básicamente pasa a Bolivia, en el cual el Partido Comunista se retira y no le da el apoyo. Creo que es un monje, monje, sí. Monje. Tío. Estaba en ese momento. Entonces él se acerca a un grupo maoísta que no le da ese enlace urbano que él necesitó en ese momento para que vaya Entonces, a partir de ahí creo que
participación en Bolivia sí es desastrosa. Ya, y la tercera pregunta, si tú dirás. Disculpe, yo estaba leyendo, por ejemplo, el libro de Jan Luz, sobre la experiencia guerrera en Perú. Tengo sobre tres preguntas sobre educación. La primera, más que todo, enfocaba sobre el foco guerrillero. ¿Me puede explicar un poco mejor esa parte? Y también, la segunda, más que todo, sobre Che Guevara. En su estudio de Jan Luz dice que Che Guevara tenía intención de apoyar a la guerrilla peruana de Huechucero. Estaba buscando una forma de llegar a América, y con buenos ojos quería servir y pensaba llegar a técnico, conocer, pero se enteró que todo estaba mal hecho, se terminó y decidió irse a unir. La tercera pregunta está algo parecido. Se refiere a que si con la muerte de Che Guevara significó la muerte también de las experiencias guerrilleras en toda América Latina. Bueno, Una más, creo que muy breve. tú dirás. Mencionaste hace un rato que la línea general, la estrategia general del PSUV, del Partido Comunista de la Unión Soviética, era la política pacífica, los dos grandes sistemas en el mundo, liberalismo y socialismo. Sí. Cuba, con Fidel a la cabeza, el PCC reconstituye y entra de lleno al apoyo abierto a las experiencias de las Armadas en América Latina, incluso después con el Che hacia África y la continental, todo ese rollo. ¿Cómo compatibilizaban esas dos posturas, esas dos posiciones, estando en el mismo lado, además con la experiencia de los 62, de la crisis de los misiles? Y después creo que ya alguien se ha referido, pero sobre la tesis del Fortín. El Fortín atribuyó también al Che a una suerte de visión vanguardista de que un pequeño núcleo armado genera no solamente guerrilla, no solamente lucha por el poder, sino que en ese proceso se construye el partido, se construye organización política y también por derivación o por acción del partido político, el partido revolucionario, acciones de masa, la organización de masa. Bueno, ya, tratando de contestar todas, quizá ordenando algunas para ver como puntos grandes donde hay varias preguntas conectadas, ¿no? Una puntual para comenzar. Lo de Maite es verdad, ¿no? La historia esa de Vargas Llosa, convenientemente exagerada, pues es una novela y entonces el novelista se toma la libertad de hacer mucho más grande la acción de lo que en realidad fue, ¿no? Pero que hubo una conspiración dirigida por un oficial que me parece que es de la Guardia Republicana, y que era Trotsko, y que ahí en Jauja recluta a un grupo de jóvenes y que son más bien escolares, y entre todos hacen una intentona que fracasa desde el comienzo, ¿no? Digamos que eso pasó, ¿no? Recoge la noticia, le parece sumamente original, digamos como suficientemente entretenida para montar de ella una pequeña historia, la exagera un poco, la magnifica, es un novelista y hace su novela, ¿no? Entonces, eso. Luego hay otra pregunta un poco menos puntual, pero que también está un poco en el terreno, ¿no? ¿Qué evaluación se hace la izquierda de Belaúnde? Esta pregunta es compleja, porque efectivamente pues Belaúnde no era la oligarquía, y Belaúnde ha ganado las elecciones contra el candidatos más bien que representan pues a la oligarquía, contra Odría, y luego Odría se alía en el Congreso con el APRA, y la alianza APRO-odrista es pues como un poco la alianza Fujimori-APRA de hoy, ¿no? La derecha del país.
Y bueno, esa alianza apro-odrista en el poder era la que enfrentaba a Belaúnde. Belaúnde gobierna el Ejecutivo, un poco como PPK, ¿no? Le censuran un ministro, le censuran otro ministro. A Belaúnde le llegaron a censurar un montón, ¿no? O sea, gabinetes enteros. Entonces, en medio de ese contexto, la izquierda, esta guerrillera de la que estamos hablando, ¿no? El MIR, el Ejército de Liberación Nacional, le da lucha frontal a Belaúnde, ¿no? No le hace ninguna concesión a Belaúnde, le hace lucha frontal a Belaúnde, y bueno, ese es un punto claro, ¿no? Esto mismo va a pasar cuando el MRTA se levanta, porque cuando el MRTA se levanta ya en los años 80, pues va a ser la misma situación, ¿no? Se levanta contra Belaúnde y el MRTA como que no justifica muy claramente por qué se levanta contra Belaúnde, ¿no? Porque Belaúnde ha ganado unas elecciones, no es un gobierno dictatorial, no es un gobierno ilegítimo, está comenzando su gobierno, y bueno, entonces el problema político de posicionamiento frente a un gobierno reformista burgués se plantea para la izquierda guerrillera en los 60 y se replantea en los 80. Queda entonces como uno de los puntos, creo, gordos del balance, ¿no? Bueno, ya un poco sobre la guerrilla y el Che, ¿no? El Che tiene pues su idea es la del foco, ¿no? La idea del foco, en realidad quien la aplica no es el MIR, quien la aplica es el ELN, ¿no? El seguidor en el Perú de la teoría del Che es en realidad Béjar, ¿no? Más que de la Puente. Y la teoría del foco lo que decía era como lo de Blanqui, ¿no? Un grupo pequeño de gente muy decidida que se mueve mucho y que no tiene campamentos, que sube a la sierra, que baja la ceja de selva, que se desplaza y que progresivamente en el transcurso de acciones ejemplares, en el curso de una guerra, va ganando sectores del campesinado, va reclutando sectores del campesinado progresivamente, porque el campesinado desconfía hasta que los guerrilleros muestran una fuerza suficiente capaz de enfrentarse al Estado con posibilidad de éxito. Entonces, eso es en realidad Béjar, ¿no? Mientras que el MIR tiene una teoría distinta. El MIR tiene campamentos. El MIR tiene un campamento en Mesa Pelada. Ese campamento en Mesa Pelada invitaban gente, tenían reuniones, hacían asambleas, tenían zonas donde hacían sus depósitos, tenían depósitos de armas, tenían sus depósitos de alimentos secos. Y el MIR procede con la idea de que hay zonas a las cuales el ejército no llegará, que son difíciles de llegar y donde solamente ellos conocen los caminos. Esa es la idea que se muestra completamente ilusoria, ¿no? A la hora de la guerra, a la hora que se lanzan a la guerrilla, el ejército más bien lo cerca, ¿no? Y luego procede, una vez cercados, a ir estrechando el cerco y a buscar entonces que den enfrentamiento, y cuando quieren romper el cerco es que se produce pues el enfrentamiento en el cual el ejército tiene pues la de ganar, porque tiene correlación de fuerzas, tiene material bélico de primera, tiene gente entrenada, y entonces la idea que se demuestra ilusoria en el caso de la guerrilla del MIR es la idea de que se puede tener campamentos, la idea que se puede estar en zonas invulnerables, ¿no? A las cuales el ejército no llegará. De eso aprende Sendero, ¿no? Esa es una lección que saca Abimael de la experiencia del MIR, no repetir eso, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia entre el verdadero foco, que sería, como digo, la experiencia del ELN y de Béjar, de la experiencia guerrillera del MIR, ¿no? El Che siempre fue el hombre del foco. Su libro de teoría revolucionaria es sobre el foco, ¿no? Luego el Che
su grupo preferido siempre fue el ELN, ¿no? Los grupos vinculados al Che se llaman ELN, ¿no? El grupo con el que hoy muere en Bolivia es el ELN, ¿no? El grupo peruano identificado con el Che es el ELN, y también hay ELN en Venezuela, de tal manera que es un fenómeno latinoamericano de los más cercanos al Che, ¿no? Los ELN, los helenos eran los del Che, ¿no? Bueno, los partidos comunistas, por el contrario, están en la lógica, vamos a ir un poco a tu pregunta, pero antes de llegar a ella, en la lógica de la coexistencia pacífica, en la lógica de hacer experiencias legales, de organizar sindicatos, de participar en elecciones, de formar frentes para participar en las elecciones. Por ejemplo, el PC peruano forma el Frente de Liberación Nacional y participa en las elecciones de 1962 y lanza al general Pando y de vicepresidente al cura Bolo, casi pues como el cura Arana ahora. Pero le fue pésimo, ¿no? Sacaron 2%, como sacará Arana, pues, ¿no? Pero bueno, esa es la lógica de los PCs. La lógica de los PCs es fortalecerse en los sindicatos y participar con frentes únicos en los procesos electorales. Y en eso está no solo el PC peruano, pues están los PCs latinoamericanos, el boliviano también, pues, ¿no? Ahora, tú piensas desde esa perspectiva, te arman una guerrilla al lado, unos jóvenes radicales. Entonces, como que les produce una enorme incomodidad, pues, ¿no? Que no está en la línea de lo que ellos piensan, no está en la línea de lo que dice Moscú, no está en la línea de lo que ellos están armando hace un montón de años, y además, visto desde su punto de vista, seguramente va a llevar al descalabro, como efectivamente llevó, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista de los PCs, estas guerrillas son un inconveniente. Por ejemplo, en el caso peruano, cuando los del ELN, cuando muere Javier Heró, el esfuerzo, la intentona del ELN en el 63, ellos salen de Cuba y van a Bolivia, y por Bolivia van a entrar al Perú. El lapso que pasan en Bolivia están en manos del PC boliviano. El PC boliviano los recibe, el PC boliviano les pone un guía, los lleva a un sitio reservado, empiezan un camino para que no los encuentre la policía boliviana, que los llevará al Perú, y lo guía el PC boliviano. Según cuenta Béjar, los hacen dar vueltas. ¿Qué está pasando? Está pasando que el PC peruano no quiere, que el PC peruano le dice, ni hablar. ¿Por qué el PC peruano no quiere? Ese es el año, pues, del golpe militar. El golpe militar contra Manuel Prado, la represión a la izquierda que sigue, porque ahí es que reprimen a Hugo Blanco, ahí es que hay una batida a fin de año, comienzo del año 1963, se llevan a un montón de dirigentes, incluyendo a Jorge del Prado, al CEPA, y en medio de ese contexto, un grupo de jóvenes peruanos se presentan en Bolivia queriendo hacer una guerrilla. Entonces el PC peruano le pide, ¿no?, al PC boliviano, oye, distráelos, ¿no?, hasta que esto se resuelva, por ahora no. Y los hacen dar vueltas. Finalmente, algo así le va a pasar también, pues, al Che, ¿no? O sea, sus relaciones con los partidos comunistas pro Moscú no son, pues, las mejores, porque están en estrategias diferentes, y la guerrilla viene a presentar un gran trastorno a la estrategia que está desarrollando el PC. Entonces los PCs no quieren, ¿no? Hacen lo posible por evitar la guerrilla, hacen lo posible por no traicionar tampoco, ¿no? Pero evidentemente no se juegan por la guerrilla, ¿no? Sino al contrario, ven mecanismos para piano, ¿no? Que no suene tanto. Luego muere el Che, el año 67, y en realidad, como empiezan a terminar los movimientos guerrilleros tipo Che, ¿no? Es decir,
Y no es que van a terminar las guerrillas, ¿no? Porque en realidad ahora, por ejemplo, Colombia, la FARC continúan, pues, ¿no? Y en Colombia hay varios otros grupos guerrilleros que han ido cayendo en el camino, ¿no? Pero hay EPL, ELN también, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, es cierto lo que decía el compañero, después de la muerte del Che hay un bajón del apoyo de Cuba a movimientos guerrilleros nuevos y viejos movimientos guerrilleros que se sostienen tipo FARC, claro, ¿no? Y luego vendrá pues lo de América Central, ¿no? Luego vendrá el sandinismo, luego vendrá lo del Salvador. Entonces no es que baja el apoyo de Cuba a luchas armadas, pero sí cambia, ¿no? La perspectiva Che Guevara como entra en declive. Yo diría, para quien tiene un interés en los balances más políticos, que hay un libro de Regis Debray, intelectual francés, ¿no? Que era amigo del Che, que estuvo en Bolivia, y que saca un libro que se llama La crítica de las armas. Es un libro de los años 70, de balance de las guerrillas latinoamericanas de los 60, y que ya es como un libro principal, en el sentido saca una conclusión negativa, ¿no? Por la vía armada no vamos a llegar. Eso es la crítica de las armas. Incluso tiene una idea como clave, ¿no? Que es la ciudad es la tumba de la guerrilla. Cada guerrilla que quiere meterse a la ciudad, inevitablemente en la ciudad la policía acaba atrapándolos. Eso lo hace para una serie de experiencias y bueno, a Abimael le hubiera convenido leer este libro, ¿no? Porque es su caso. Bueno, entonces sí coincido con la idea que después de la muerte del Che, el libro de Debray, que como que cierra un capítulo, y no es que la lucha armada desaparece en América Latina, pero es de otro carácter. Ya no son grupos de jóvenes que se lanzan a la acción, sino serán trabajos mucho más profundos, mucho más pacientes, más organizados, más antiguos. Instituciones guerrilleras más sólidas, ¿no? Tipo FARC, pues, ¿no? Que viene de atrás. Y última pregunta es cómo se condice esto con Cuba con Rusia, ¿no? Si Cuba y Rusia estaban juntos y Rusia va, la pregunta, ¿no? De Alberto, si Rusia va a la coexistencia pacífica, cómo Cuba va a otra cosa y cómo se mantienen unidos. Ahí es, bueno, no le pida usted a las corrientes políticas uniformidad 100%, pues, ¿no? Entonces, Castro está con Moscú, pero Castro tiene un margen de autonomía, ha tenido, en búsqueda de su autonomía, se ha enfrentado a Estados Unidos, ha tenido que alinearse con Brezhnev, porque es Brezhnev ya, ¿no? Ya cayó Khrushchev, es Brezhnev, y Brezhnev es el estancamiento, ¿no? Ha tenido que alinearse con Brezhnev, pero no le cree pues al 100%, tiene un margen de autonomía, y su margen de autonomía es pues, lucha armada. Entonces tiene apoyo a grupos políticos lucha armada en medio de América Latina. En otra parte de América Latina, como con Velasco, va a jugar más bien al apoyo diplomático. Tiene pues, es lo mismo con Allende, ¿no? Con mayor razón. Tiene pues un margen de autonomía Castro, no se enfeuda totalmente, no sigue al 100%, es alguien que ha, como digo, luchado por su independencia y hasta el final pues estará en eso de yo actúo con cabeza propia, con los intereses de Cuba por delante, ¿no? No soy un peón de la Unión Soviética, soy un aliado de la Unión Soviética. Esa es más o menos la forma que tiene Fidel de encarar las cosas. Y desde el lado de los rusos, también pues, ¿no? O sea, estoy en coexistencia pacífica con Estados Unidos, pero si puedo hacer mis cositas para, digamos, poner en problemas a Estados Unidos en su patio trasero, las haré, pues, y si no las hago yo, las hace mi aliado Cuba, me hago pues un poco de la vista gorda, y cuando hablo con Estados Unidos le digo, ay, Fidel, ¿no? Pero evidentemente lo dejo, pues, ¿no? Entonces, es una relación, pues, ¿no? Es una relación dentro del mismo campo, donde no necesariamente las dos fuerzas coinciden al 100% en la estrategia, ¿no? Hay un acuerdo global
son parte del mismo campo, pero hay un margen de independencia y se juegan opciones que parcialmente son contradictorias, pues, ¿no? Porque como estamos viendo, a la hora de su aplicación en América Latina lleva al Partido Comunista Boliviano a situaciones enojosas con guerrilleros peruanos, luego con el Che, y que no sabe muy bien cómo moverse, y acá pues este dirigente apellidado Monge siendo bien cuestionado, ¿no?, por su papel en la guerrilla del Che. De tal modo que son estrategias diferentes, que coexisten, se aceptan, pero no siempre a la hora de la aplicación se llevan con facilidad, provocan contradicciones fuertes en la aplicación, ¿no?